Buenas tardes, queridos hermanos. Grandes bendiciones sean derramadas para cada uno de ustedes. Bienvenidos a una nueva clase del libro de Hebreos. Por favor, abran sus Biblias en el capítulo 6 de los versos del 9 al 20. El tema de la enseñanza de este día es la promesa cierta de Dios. Por favor, acompáñenme. Vamos a nuestra palabra de Dios. El capítulo 6, versículo 9. Hasta el número 20, la palabra de Dios dice así: pero aunque hablemos así, oh amados, en cuanto a vosotros estamos persuadiéndolo de las cosas mejores que conducen a la salvación, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra en el amor que habéis demostrado por su nombre, porque habéis atendido a los santos de los que seguís haciendo. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma diligencia para ir logrando plena certidumbre a la esperanza hasta el final, a fin que no seáis perezosos, sino imitadores de los que por fe y por paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, puesto que no podía jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con bendición y te multiplicaré de gran manera. Así Abraham esperó con suma paciencia y alcanzó la promesa. Porque los hombres juran, porque Él es el mayor que ellos, y para ellos el juramento para la confirmación pone fin a todas las controversias. Por esto Dios, queriendo demostrar de modo convincente a los herederos de la promesa de la inmutabilidad de su consejo, impuso juramento, para que todas las cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta tengamos un fortísimo consuelo en que hemos acudido para asirnos a la esperanza puesta en adelante. Tenemos la esperanza como ancla del alma, segura y firme, y que penetra aún dentro del velo, donde entró Jesús por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El capítulo 6 de los versos del 19 al 20. La idea principal es, aunque muchos rechazan el Evangelio, los que respondan con fe y paciencia hasta el final heredarán las promesas del Dios que ha hecho en Jesucristo. Los creyentes tienen una esperanza incrementable en la certeza de la palabra de Dios y un ancla estable para sus almas que es Cristo. Podemos aferrarnos a ellas con todo el momento y en cualquier circunstancia. Hay muchas respuestas diferentes al Evangelio. El objeto de la parábola de Jesús de Mateo 13 no era más que sembrar la duda en los corazones de los discípulos. Más bien, el Señor Jesús estaba mostrando que sus discípulos las muchas maneras que el corazón humano puede responder a las buenas noticias. El autor de Hebreos hace algo similar en Hebreos 6 de los versos del 1 al 8. Está mostrando a su congregación la forma que muchos incrédulos de la iglesia rechazan el Evangelio. Al hacerlo, exhortan pastoralmente a los creyentes de la iglesia hacia una obediencia final y madurez en Cristo. En Hebreos de los versos del 9 al 20 muestra la confianza del autor en que estos creyentes restantes perdurarán hasta el final y heredarán las promesas que les pertenecen. ¿Cómo lo lograrán? Con fe, con paciencia, como lo hizo Abraham, confiando en Dios y preservando hasta el final. Los cristianos se aferran a la esperanza puesta ante nosotros. De esto trata la última mitad de Hebreos capítulo número 6. Las mejores cosas que esperamos, de los versículos del 9 al 12. La advertencia que el autor comenzó en el capítulo 5, verso 11, llega ahora a una conclusión de este pasaje. Se celebra la aleccionadora palabra de advertencia y termina ahora con una palabra de seguridad y de consuelo. El autor está plenamente convencido de que aquellos quienes escribe, a diferencia de los que cayeron, no caerán para ello. Está seguro de las cosas mejores. Está seguro de una buena tierra y en sus corazones producirá una buena cosecha. Una de las cosas que encontramos en el Nuevo Testamento es que los miembros de la iglesia primitiva que ayudaban y se servían los unos a los otros, esto es lo que señala sirviendo a los santos.
El propósito del apóstol Pablo dependía del apoyo de otras iglesias para su propio ministerio misionero. El autor de Hebreos podría haber estado en una situación similar. En cualquier caso, estos cristianos muestran su amor a Dios sirviendo a sus hermanos y hermanas en forma práctica. Este amor por los demás cristianos consolidaba la confianza del autor de ellos. Uno de los catalizadores más importantes de nuestra confianza espiritual es la fecundidad espiritual. Nuestra actividad fiel como cristianos alimenta nuestra seguridad. Por eso el autor anhela que estos cristianos muestren la misma seriedad por la fe que demostraron cuando creyeron por primera vez. A medida que la seriedad y la diligencia y su fe crezca, también lo hará en plenitud, esperanza hasta su último día. El término perezoso del versículo 12 remite a la pereza del autor que abordó en el capítulo 5, verso 11. Allí estaba amonestando a los que estaban vueltos perezosos con la falta de entendimiento. Ahora está animando a los creyentes a no volverse perezosos, sino a buscar las cosas que resulten en seguridad. El autor está presionando a su pueblo para que no se vuelva como aquellos quienes comenzó a amonestarlos en el capítulo 5, versículo 11. Les anima a ser imitadores de los que tienen la fe. Por la perseverancia heredarán las promesas. A lo largo del libro de Hebreos, el escritor anima a los creyentes a imitar a los santos del Antiguo Testamento. En el capítulo 11, que anticipa el 6:12, encontramos una impresionante lista de santos antiguos del Antiguo Testamento cuya fe y paciencia son dignas de nuestra emulación. El autor encomienda a sus lectores que afronten sus dificultades con fe y su preferencia. Al igual que aquellos santos que les precedieron, solo la seriedad de la fe hasta el final garantiza la recepción de las promesas de Dios. El Dios que hace juramento y cumple sus promesas, del verso 13 al 18. Los juramentos que hacían en el antiguo Israel eran muy diferentes a los que hacen hoy en día. Los juramentos en la época del antiguo Israel no eran contractuales como son ahora. No se los sellaban con una firma. Los antiguos israelitas sellaban sus juramentos con la palabra personal. Esto era la naturaleza del juramento de Dios con Abraham. Este es el enfoque de este pasaje en Hebreos. Dios es un Dios que jura y sella sus juramentos con su propia palabra y con su propio nombre. El contexto del versículo 13 apunta a Génesis 22, versículos 16 y 17, donde el Señor le dice a Abraham: por mí mismo he jurado, y también le promete bendecirlo y multiplicarlo de gran manera. Dios jura por sí mismo, porque no hay nadie más grande por quien jurar. De hecho, esta es la razón por la que los seres humanos invocan el nombre de Dios cuando presentan un juramento en un tribunal, en un cargo. Abraham creyó en la promesa porque Dios era el prometedor. Al jurar en su propio nombre, Dios garantizó el cumplimiento de su promesa, por lo que Abraham esperó pacientemente y obtuvo lo que estaba esperando y lo que Dios lo prometió. Dios juró por su propio nombre para declarar públicamente ante toda la creación que estaba haciendo esta promesa a Abraham y que tenía que cumplirla. Los primeros herederos de la promesa de Dios fueron Abraham y sus descendientes, para mostrar la certeza y la fidelidad de su promesa. Dios la selló con su juramento, pero aquí tiene que ver la promesa de Abraham con el pueblo y el autor. Para ellos, los herederos de la promesa son los que han sido adoptados por la fe en Cristo como hijos e hijas de Dios, como ya hemos visto en Hebreos 2, de los versículos del 5 al 18. Los hermanos de Jesús participaron de la promesa de Abraham. Los dos casos inmutables. El autor menciona en el versículo 18 que se refieren a la naturaleza irrevocable del propósito de la palabra de Dios y al juramento que declaró públicamente, dado que es imposible que Dios mienta. Dios nunca se desvía de la verdad. En estas dos cosas inmutables, Dios dejaría de ser Dios si pudiera mentir. El autor refuerza la inmutabilidad de Dios para animar a la iglesia a que vuelva a estar firme. La iglesia es la que se debe refugiar y debe estar atenta para ser
rescatada y que necesita una fuente, un estímulo para aprovechar la esperanza que se le ofrece. Puesto a que la palabra de Dios es verdadera y es imposible que mienta, tenemos toda la confianza del mundo para animarnos y confiar en las promesas de Dios como lo hizo Abraham. La fidelidad de Dios y la certeza son las promesas, no son proporciones teóricas, son realidades inmutables. Al igual que Abraham, podemos apostar nuestra vida por las promesas de que Dios, porque Dios es quien las ha prometido. Dios es un Dios que cumple sus promesas. La esperanza tras el verlo. En los versículos 19-20, el autor recuerda conmovedoramente que el pueblo, en su necesidad de un ancla para el alma, los problemas y las tentaciones del mundo zarandeaban nuestras almas con demasiada frecuencia. Sin embargo, tenemos un ancla segura y firme que estabiliza nuestras almas en medio de las olas de este mundo. Las promesas de Dios son lo suficientemente firmes y seguras para mantenernos firmes en la tormenta. La promesa, el juramento de Dios, que es el ancla, la esperanza, que entra en el santuario interior detrás del velo o cortina, es decir, en el lugar santísimo. Una vez al año, en el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y ofrecía la sangre de un animal para alejar la ira de Dios de Israel. Jesús, como nuestro sumo sacerdote, entró en el lugar interior detrás de la cortina y ofreció su propia sangre en nuestro nombre. Nuestra ancla, el Señor Jesús, ha ido delante de nosotros como nuestro precursor para cumplir todo lo que la justicia de Dios requiera. Como nuestro gran sumo sacerdote, el Señor Jesús ha comprado nuestra salvación y nos ha asegurado en las promesas de Dios. Así que la obra expiatoria del Señor Jesús en la cruz predica la esperanza del cristiano y es un ancla para nuestra alma. Gracias, queridos hermanos, por su tiempo, por su atención. Si Dios lo permite, estaremos en una próxima enseñanza con ustedes. Bendiciones.